Clínica Villar Aragón. Fisioterapia avanzada, osteopatía y readaptación físico-deportiva. Centro Óptico Jesús. Optometría avanzada y terapia visual. Balneario San Andrés de Canena. Circuito termal. Terapias y tratamientos de belleza, confort y bienestar. Residencia Villa de Sabiote. El respeto y la admiración por nuestros mayores y los libros educativos y de viajes, de poemas, historia y filosofía. Japón, punto y aparte. Primavera del sentido. Pinceladas de historia y brochazos para el patrimonio y Athanasius patrocinan el espacio Family Center. Acuérdese siempre de que la felicidad no se encuentra, pero se construye día a día. Con esta frase de un autor desconocido, les damos la bienvenida en esta semana a Family Center. Es un placer estar con todos ustedes en este centro de desarrollo integral para la familia y la persona. Nos alegramos de que se adentren en esta aventura de la educación, la salud, la cultura y el pensamiento. Comenzamos. Los proyectos que hacemos en nuestras vidas, sean del tipo que sean, siempre tienen un principio y a veces es un principio anecdótico. Sin embargo, tiene mucha más importancia de la que en un principio podemos creer. En mi caso, y cuento esa anécdota en mi libro Japón, punto y aparte, que tengo aquí en mis manos, cuando decido realizar un documental, las peripecias que me rodean, todo lo que aparece en ese documental y aquello que no aparece están contadas en este libro. Todo se inicia con un simple acto volitivo: decidir hacer el reportaje, y para ello ni siquiera entro en contacto con la universidad, ni me pongo en contacto con la embajada, ni con el consulado de Japón. Decido entrar en un restaurante japonés, contactar con personas de Japón, que son las que me dan la llave para acercarme a otras que sí que podrán hacer posible mi proyecto. Y así fue. Entré en un restaurante japonés, de allí me pasaron el teléfono de una estudiante de español en Sevilla, una japonesa que estaba haciendo sus estudios universitarios. Por eso digo en mi libro que quizá todo lo que hacemos se debe a una decisión. En aquel momento, en mi caso, la decisión de entrar en aquel restaurante y no haber pasado de largo. Ese es el poder de nuestros actos, que son capaces de desencadenar una fuerza creadora que va más allá de nosotros mismos y terminan transformando el mundo. Nosotros construimos nuestra realidad. ¿Por qué esperar a que otros lo hagan por nosotros? Hay que confiar en que las cosas saldrán, en que somos grandes y poderosos, y que ese poder hará que esas grandes cosas sean posibles. Pero lo principal es ponerse en marcha, ponerse a caminar y confiar en que la vida traerá algo bueno, porque la vida premia la determinación. Un simple acto mueve el universo, y si es en la dirección correcta, con la nobleza precisa, ese acto genera el hábitat propicio, la atracción positiva que necesitas, y lo que es un vago proyecto aún indeterminado en tu mente, difuso y de dudosa consistencia y utilidad, se va transformando poco a poco en aquello que has imaginado. Sencillamente eres capaz de atraer la realidad que deseas.
Melodías astrales como el mar en la tierra, como el bien, la noche. Supositorios culturales. De aquellos tochos que sepultaron mis horas, hoy ni siquiera viven los vomitados folios. De la pereza que a mi voluntad tentaba, hoy florece un jardín. Algo queda, es cierto, mas ¿merecía la pena? ¿Acaso, oh cultura, pretendes ahogarme en el formol de tus muertos? Déjame, lentamente, succionar de tu seno, deglutir tu materia, fundirte, licuarte, hallar tu esencia, descubrir tu fórmula e invertirla. Pero he aquí la ostensible realidad. No es mi culpa si te me administraron vía rectal. Contemplarte nunca debió ser competencia de maestros, sino de poetas. Al fin y al cabo, como vibrantes pájaros, metal y triángulo. El siguiente artículo que tenemos redactado en nuestro libro Derechos y Deberes para Niños, que estamos presentando en el programa Family Center, lo hemos titulado Derecho al idioma de papá y de mamá y el deber de enseñarlo. Insisto que son redacciones con un cierto carácter creativo y personal, no son copias estos derechos y deberes de las declaraciones universales de la ONU, pero que tienen su importancia, como van a comprender ustedes ahora, cuando les lea un pequeño fragmento y hagamos después una reflexión. Es responsabilidad de los padres transmitir el idioma materno a su hijo, porque su idioma nos enseña su historia y su cultura, y así nos ayuda a disfrutar y aprender su herencia cultural. También en los colegios se debe enseñar en los idiomas nacionales e internacionales que elijan los padres para sus hijos. Al hablar diferentes idiomas internacionales, nos ponemos en el lugar de las otras personas y familias para comprenderlas y llevarnos bien con ellas. ¿Qué otro idioma os gustaría hablar? Bueno, hasta aquí la redacción. Nosotros en España tenemos un gran problema actualmente con la educación del idioma español y los otros idiomas autonómicos o regionales. En el caso de Cataluña, el País Vasco, se lleva haciendo una inmersión lingüística desde hace más de 30 años, de tal manera que los castellanos hablantes en esas regiones españolas no pueden elegir, los padres no pueden elegir el idioma español o castellano para la educación de su hijo, a no ser que se vayan a colegios privados, cuando ellos tienen el derecho también de una educación pública. Lo que queremos decir es que los hijos tienen el derecho a hablar el idioma de sus padres, y los padres tienen el derecho a elegir el idioma nacional que quieren para su hijo. En el caso español, también en otros países, estamos viviendo un conflicto lingüístico extraordinario, porque tanto en Cataluña, País Vasco, como en Galicia, los padres ya no pueden elegir el idioma español para su hijo y se ven forzados a esa inmersión lingüística. Claro que los padres pueden elegir para sus hijos que estudien todo en catalán, excepto algunas horas en francés o en inglés o en alemán o otro idioma. Pero también los otros padres tienen el derecho. En todo caso, debemos reconocer que el castellano, como español, desde la proyección de la cultura hispana con los Reyes Católicos en 1492, cuando llegó Colón a la isla del Caribe, y toda esa influencia cultural que tenemos entre España y los países hermanos, desde Argentina hasta México, hay 20 países en toda Sudamérica que utilizan el español.
y muchos estados de los Estados Unidos también, de tal manera que habrá que reconocer la relevancia histórica y las perspectivas internacionales del español sobre el resto de otros dialectos regionales. Al menos esta es una valoración que hacemos aquí desde este programa. Family Center llega cada semana hasta sus hogares gracias a personas como Víctor Villar Aragón, gerente de Clínica Villar Aragón, hombre valiente que ha sabido rodearse de un gran equipo como Antonio, Rocío, Carmen, Eva o Álvaro. Nuestro patrocinador no se ha detenido a considerar el esfuerzo, el trabajo duro y los sacrificios para alcanzar el éxito del que goza actualmente. Es una de esas personas a las que parece salirles todo de la manera que esperan. La dedicación ha sido fundamental en la vida de Víctor para lograr el objetivo que se ha propuesto. Contribuye con su comunidad por medio de un trabajo voluntario en una fundación benéfica que él mismo y su grupo más allegado han formado. De esta forma altruista, devuelve algo a la sociedad. Le deseamos siempre éxito a nuestro amigo Víctor Villar Aragón. En muchas partes de África suceden de vez en cuando milagros. Uno de ellos tiene que ver con la Fundación Arruzafa de Córdoba. Uno de estos hechos milagrosos se sitúa en el valle de Mangola, en Tanzania, y en la ciudad de Siroano-Mandidi, en Madagascar. En noviembre de 2013, como había ocurrido en años anteriores y ha seguido pasando en años sucesivos, 9 hombres y mujeres fueron a África por solidaridad, con un proyecto cuyo motor lo pone en marcha el amor. Se trata de los 9 magníficos, profesionales del mundo de la salud visual, los oftalmólogos, enfermeros, anestesistas y optometristas, Carlota, Francisco, Martina, Teresa, Mariluz, Pilar, Gonzalo y Jesús. Son personas que deciden dejarlo todo y, cargando con las mochilas de la entrega sin límites, vuelan hacia la parte meridional de sus propios corazones y aterrizan en la más asombrosa pobreza cotidiana para regresar enriquecidos. Los voluntarios de la Fundación Arruzafa de Córdoba, con Juan Manuel Laborda a la cabeza, regresan, después de cada expedición por África, con las venas agujereadas, por tanto inyectarse en ellas la droga del amor. Porque es amor, y solo amor, del verdadero, lo que en esos lejanos espacios se encuentran, y del que ya no pueden prescindir. No comprendo cómo se puede pasar junto a un árbol y no ser feliz al verlo, hablar con un hombre y no ser feliz al amarlo, y cuántas cosas hermosas hay a cada paso. Con este pensamiento de Dostoyevsky, les saludamos de nuevo en el Ecuador de Family Center. Es un gusto que puedan seguir con nosotros en este programa de televisión enamorado del humanismo. Cada semana estamos junto a ustedes en su cadena amiga para llevarles un espacio formativo que les haga pensar en lo que de verdad importa. Continuamos. El tercer apartado del primer bloque del libro de pinceladas para la historia y brochazos para el patrimonio lleva por título Arte y artistas subetenses en tiempo de Velázquez y está fechado en 1999. Cuento un poco el porqué de este trabajo. En su origen este trabajo fue una conferencia. A mí la Casa de Úbeda en Madrid en este año me invita a que vaya a Madrid y dentro del aula de cultura de
de la Casa de Úbeda en Madrid, pues que yo hablara sobre hay que tener en cuenta que la actividad que desarrollaba la Casa de Úbeda de Madrid es una actividad tremendamente amplia y muy importante por la categoría de las personas que iban ahí, y evidentemente no lo digo por mi persona. Entonces, bueno, tenía forma de conferencia, aunque el origen de este trabajo está también en las afirmaciones, en el contenido de mi tesis doctoral sobre arte y artista en la sociedad huetense del siglo XVII. ¿Qué se trabaja en este tema? Bueno, se centra fundamentalmente en el mundo del arte y el mundo de los artistas en el siglo XVII en Úbeda. Entrándose en el mundo del arte, pues bueno, todos los componentes del fenómeno artístico, de quién contrata, cómo contrata, por qué se contrata, y bueno, y lógicamente aquí aparecen desde los grandes clientes del arte en este siglo son básicamente la Iglesia, y es básicamente también las clases más poderosas, lo que el estamento nobiliario, pero muy por detrás de lo que es la contratación de obras por parte de la Iglesia. Obras de todo tipo, desde arquitectura, escultura, pintura y a un gran número de artes menores, artes menores como la rejería, como la cerámica, como yo que sé, cualquiera que se nos, bueno, el mundo del teatro, por ejemplo, en Úbeda, importante también que se desarrolló en este siglo. Y luego, sobre los artistas propiamente dicho, el trabajo se centra en la condición social de los artistas, qué origen, en la condición cultural, en las condiciones de su trabajo, en cómo se aprendía a ser artista, pasando lógicamente por aprendiz, oficial y maestro en muchas de las especialidades, pero en otras simplemente por un aprendizaje que se producía dentro de la propia familia, el caso de pintores o de canteros o de escultores, ahí hablando lógicamente de dinastías como los Medina o como los Zaya o como los Cabos, en cada una de estas especialidades. En definitiva, un trabajo que lo que intenta es recoger ese mundo del arte, tanto de la obra artística como de la gente que contrata, como de los artistas, y las características que tuvo en este momento, en este siglo, en Úbeda. Un saludo a todos. Este es el cuarto capítulo en el que vamos a hablar sobre mi libro Atanasios. ¿Cuándo derruirás los muros que me separan de la historia y de los coros de voces humanas? ¿Cuándo me sumergiré en intuiciones inexploradas? ¿Cuándo sucumbirá todo espacio a mi ansia de universalidad y se desceñirá todo cielo de sus densas diademas de silencio? ¿Cuándo desbordaré las fronteras de lo humano? ¿Cuándo contemplaré volar palomas que solo difundan buenas nuevas? ¿Cuándo recobrará mi corazón la dulzura perdida? Estos versos abordan otra de las cuestiones centrales, a mi juicio, que aparecen en el libro Atanasios. Y es precisamente el deseo que han sentido muchos grandes espíritus a lo largo de la historia de la humanidad de trascender límites que muchas veces nos parecen infranqueables. A mí siempre me ha fascinado lo que tiene que ver con la creación de nuevas ideas, trascender los límites del pensamiento. Cosas que creíamos inconcebibles o que parecía que no se podían pensar y que sin embargo, gracias a intuiciones geniales, gracias a investigaciones profundas, gracias a un trabajo arduo siempre, al final hemos descubierto que no eran límites reales, sino que eran límites que solo obedecían a la pobreza de nuestra imaginación y a la finitud de nuestro conocimiento. Y
claro, cuando en un libro como Athanasius yo lo que intento es fundir ciencia y arte, razón y sentimiento, la evidencia, el conocimiento que ya tenemos, o del que podemos justificar, del que tenemos serias razones para, por lo menos del que nos podemos sentir seguros, o sea, podemos estar seguros de que es cierto, es un conocimiento válido, con lo desconocido, que sin embargo es a veces casi más importante que lo conocido, porque la sensación de que hay algo que no conocemos es precisamente lo que nos impulsa a continuar buscando una verdad que nunca podríamos agotar, que es un límite asintótico, nunca llegaríamos a tocar ese eje potencialmente infinito de la verdad. Y en el fondo, ¿cuáles son los límites de lo humano? Es decir, repito, ¿hay algo que no pueda pensar la mente humana? Dijo el famoso filósofo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. Yo siempre he creído que esa frase era errónea. En absoluto, los límites del lenguaje son los límites del lenguaje, pero no me indican nada sobre los límites del pensamiento. De hecho, podemos expresar prácticamente cualquier pensamiento en un lenguaje, e incluso muchas veces podemos expresar pensamientos que desafían reglas o por lo menos incluso convenciones ordinarias en un lenguaje. Yo creo que el pensamiento trasciende, va mucho más allá del lenguaje, pero podríamos extrapolar la pregunta, ¿no? De nuevo, ¿cuáles son los límites de mi pensamiento? A veces conocemos los límites de mi lenguaje, lo cual no quiere decir que no podamos expresar todos los pensamientos, pero ¿cuáles son los límites del pensamiento? No de lo que no podemos expresar, sino de lo que no podemos pensar. Esta es una de las grandes preguntas filosóficas que vertebran y que permean prácticamente toda la obra. Y evidentemente esta búsqueda filosófica no es puramente intelectual, la búsqueda que emprende Athanasius, que como dije en intervenciones anteriores, en el fondo es un símbolo del ser humano que quiere fundirse con todo, que quiere ser universal. Es una búsqueda que no es solo intelectual, es también una búsqueda sentimental, incluso una búsqueda que tiene que ver con el destino de la humanidad, con lo que podemos hacer para crear un mundo más justo y más humanos, y que el propio Athanasius en algunas páginas recapitula en tres grandes ideas, ¿no?, vertebradoras, que serían la sabiduría, culmen de la búsqueda intelectual, la belleza, ¿no?, el culmen de la búsqueda estética, y el amor, el culmen de una búsqueda humana y social. Sabiduría, belleza y amor como un triángulo equilátero, ¿no?, donde precisamente los tres se equidistan y se necesitan mutuamente para construir esa gran filosofía que amplíe los límites del pensamiento humano. Bueno, Domingo me acaba de citar la palabra autocontrol. A mí rápidamente me viene a la mente la palabra griega autarquía, ¿no?, que era uno de los valores de la ética socrática, ¿no? Sócrates fue, a fin de cuentas, el primer mártir de la ética, ¿no?, el tábano de Atenas, ¿no?, que iba inquietando a sus conciudadanos para que examinaran su vida, porque una vida que no se examina a sí misma, una vida sin conciencia, no es una vida propiamente humana o no merece ser vivida, ¿no? Y Sócrates acabó apostando por dos valores, ¿no? Uno era la autonomía, es decir, la capacidad para darse uno a sí mismo normas de conducta, normas racionales, un cálculo racional de los placeres, decía Sócrates, que es la templanza, ¿no?, o la moderación o la sensatez. Y luego la autarquía, que era un valor que tiene que ver con el señorío de la razón sobre los instintos, ¿no?, sobre los impulsos, sobre los apetitos y sobre los sentimientos, ¿no? Se trata de una ética racionalista, ¿no? Entonces, pues, se trata de que el auriga de la razón, ¿no?, el piloto del alma, ¿no?, pues controle al resto de las potencias que Platón simboliza en su célebre alegoría del carro alado en dos Pegasos, ¿no?, un caballo de mala sangre, ¿no?, que tiende a
volverse loco y que se arroja sobre el placer, ¿no? Y un caballo de buena estirpe, ¿no? Un noble caballo, que es el caballo que busca el honor, ¿no? que busca la gloria, ¿no? Los cínicos, que fueron seguidores de Sócrates, los cínicos antiguos, no los cínicos de ahora, que están casi todos en política, ¿no? Los cínicos clásicos, ¿no? Que hacían de la franqueza una virtud importante, como Diógenes, aquel que vivía en el tonel, ¿no? Que por cierto se le ha puesto síndrome de Diógenes a una enfermedad que no tiene nada que ver con el pobre Diógenes, ¿no? Porque Diógenes no solo no acumulaba cosas, sino que se deshacía de ellas. La autarquía tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con la sobriedad, es decir, tiene que ver con virtudes que hemos olvidado completamente en nuestra sociedad consumista de 5 platos y 3 postres, ¿no? La sobriedad significa que uno se atiene a satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y luego pues busca el conocimiento y la amistad, ¿no? Y lo demás es todo accesorio y me encadena, ¿no? Me lastra, ¿no? En lugar de ser más libre, si tengo 3 coches y tengo que andar llevándolos a la ITV, pues pierdo un montón de tiempo, ¿no? Que podría ser para cosas más satisfactorias que estar allí oliendo a gasoil, ¿no? De manera que uno no solo tiene cosas, sino que las cosas lo tienen a uno, ¿no? Los cínicos exageraron, digamos, el valor de la autarquía, ¿no? Platón decía de Diógenes, el que conoció personalmente, que era un Sócrates enloquecido, ¿no? Era un Sócrates que se había vuelto loco, hombre, porque algunas cosas sí necesitamos, ¿no? Yo no estoy dispuesto ya a mi edad a vivir en un tonel, ¿no? Con 18 años puedes vivir en una tienda de campaña, ¿no? Pero ya no necesita ya calefacción en invierno, en fin, necesita ciertas cosas. Los estoicos en esto fueron más razonables, ¿no? Y no se escaparon de la política, ¿eh? Ellos no se hicieron apolíticos como los cínicos, ¿no? Sino que ellos consideraron que el apolítico es un idiota y que ser humano significa vivir en comunidad, ¿no? Y en relación con otros. Y en este sentido, pues yo creo que el autocontrol es muy necesario hoy, ¿verdad? Y a la capacidad de autocontrol se la llama siempre voluntad. Lo que pasa es que los psicólogos se han olvidado de la voluntad, porque como quieren ser tan científicos, quieren ser tan matemáticos, ¿verdad? Pues ellos hablan de la motivación, que es una cosa que pueden medir, ¿no? Mientras que la voluntad no se puede medir porque es la fuerza del espíritu, es la fuerza de autocreación, ¿no? Claro, nos dicen a los educadores, no, tienes que motivar al alumno. Bueno, pero para empezar, el alumno tiene que querer, ¿no? Es decir, el alumno tiene que automotivarse y tiene que poder autocontrolarse. Si no es capaz de estar callado más de 10 minutos, pues difícilmente va a poder escuchar al profesor durante esos 10 minutos, ¿no? De modo que, antes se hablaba de la formación del espíritu, ¿no? Hegel hablaba de la formación del espíritu, ¿no? Que es en el fondo la libertad que tenemos, ¿no? El autocontrol es justamente lo que nos da iniciativa, es decir, lo que permite que actuemos relativamente sobre nosotros mismos, modificándonos, mejorándonos, ¿no? Y bueno, pues sí, autocontrol es necesario, pero ojo, sin exagerar, ¿no? Porque entonces caemos en el vicio del puritano, ¿no? Como en la época victoriana, ¿no? En fin, con los corsés, ¿no? Decía Séneca que de vez en cuando da alegría enloquecer, ¿no? O sea, de vez en cuando, ¿no? Pues el descontrolarse no está mal, ¿no? El desmadrarse, pero ojo, que esos caballos de los apetitos, esos caballos de los sentimientos, pues estén, en fin, más o menos enredilados, porque si no puede ser que tengamos que buscarlos al mar, ¿no? Creo que no hay palabras para expresar lo que verdaderamente es. Tenía yo 12 años en el descubrir de la vida, cuando pasé un verano inolvidable junto con mis padres y hermanos en el balneario San Andrés de Canena. Ahora me he reencontrado, pasados 37 años, en este lugar paradisíaco. Para los que somos un poco soñadores, es el lugar idóneo para visitar y hospedarse, y disfrutar de sus maravillosos tratamientos y sus aguas termales, que son pura medicina para el organismo. Gracias a Family Center, buscando el bien para la salud integral del telespectador, me he reencontrado con el balneario San Andrés,
Este reencuentro me ha dado vida, ese cantar de pájaros, el ruido del agua de sus fuentes, esa paz en medio de tanta naturaleza, y de vez en cuando ese olor de azahar ha sido de nuevo como encontrarme en el paraíso. Hay un lugar en la provincia de Jaén, en un pueblo con historia, donde se vive el respeto hacia nuestros mayores. Se trata de la residencia Villa de Sabiote. En situaciones de dependencia, el cuidado implica dar respuestas adecuadas y exige conocer y poner a disposición de las personas mayores y sus familiares los servicios asistenciales y sociales que les puedan ayudar a enfrentarse a la diversidad de dificultades que se les plantean. En la residencia Villa de Sabiote, los profesionales que se dedican a ayudar practican la diligencia. En contacto directo con el campo jienense, Juan y María y su equipo cultivan la excelencia en la relación que establecen con la persona mayor. El grado alto en la asistencia a los mayores se da en cosas tan sencillas como en escucharles, llamarles como les gusta ser llamados, comunicarse con ellos, sentarse cerca o tomar sus manos. Los directivos y trabajadores de la residencia Villa de Sabiote son conscientes de la importancia de cuidar a nuestros progenitores. Ellos constituyen la memoria de la comunidad y poseen una visión completa de la vida gracias a la experiencia. En el imponente municipio de Sabiote hay un sitio único donde se practica la admiración por los que nos preceden. Residencia Villa de Sabiote, el homenaje al patrimonio humano. La persona feliz se mueve siempre en un terreno de sencillez, de naturalidad, de espontaneidad y de humildad. Sabe tejer el bello, amplio y policromado tapiz de la felicidad de su vida, con los variados y múltiples hilos de las pequeñas felicidades de cada día. Con esta frase del psicólogo y pedagogo Bernabé Tierno, nos despedimos por hoy en Family Center. Ha sido una alegría poder compartir con todos ustedes este tiempo televisual tendente a la búsqueda de la verdad, lo bueno y lo bello. Les esperamos la próxima semana con la esperanza de que sigan forjando con éxito su destino. Hasta pronto, amigos. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming.